Bien, nosotros volvemos a nuestro país, lo hablábamos en un principio, las consecuencias que está teniendo la sequía en el lago Peñuelas, pero lo cierto es que este fenómeno, el peor en la historia de nuestro país, está teniendo también repercusiones en otras partes de Chile y también en distintos ámbitos. De hecho, el mismo gobierno ha dicho que sufrimos un terremoto silencioso y no se descartan racionamientos de agua en el futuro. ¿Cuál es el panorama respecto a esta situación? Natalie Catalán, nuevamente tomamos contacto contigo. Adelante. Buenas tardes nuevamente, Nati. Sí, es una situación que ha estado en boga durante esta semana porque se votó en el Senado, se rechazó esta ley que pretendía cambiar el Código de Aguas y también se supo de esta noticia de que el lago Peñuelas podría resultar completamente seco de aquí a marzo. Una situación bastante preocupante, pero de la que vamos a revisar aquí algunos antecedentes para poder contextualizar por qué se dice también que es la peor sequía de la historia de nuestro país. Esta es una situación que ya tiene a varios embalses en los mínimos históricos y al menos a 6 regiones del país con emergencia agrícola. Hablamos de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins y el Maule. Una crisis que afecta a la agricultura, pero también afecta a los medianos y pequeños agricultores, crianceros que han visto también afectadas a sus animales que han fallecido producto de la falta del agua en nuestro país, donde al menos 500.000 personas dependen del suministro de agua potable a través de camiones aljibe porque no tienen acceso directo. Esta es una crisis, como comentábamos, que puede ser la mayor de nuestra historia, porque desde que se empezó a medir el nivel de precipitaciones en 1950, este ha sido el periodo de 10 años más largo, más continuo en la cantidad de años de déficit de precipitaciones. Por ejemplo, ya a finales del año pasado se decía que el déficit que llevábamos acumulado era de 82,6 milímetros cúbicos, una cifra que aumentaría para el 2030, se estima que a 149 milímetros cúbicos, lo que para el 2040, incluso algunos expertos indican que Chile podría tener el mismo nivel de sequía que incluso países africanos. De ahí la importancia entonces de tomar conciencia de la crisis que se está viviendo y lo que te comentaba al inicio, lo que el pasado martes se votó en el Senado, la idea de legislar un proyecto de reforma constitucional para consagrar al agua como bien de uso público. Este trámite fue finalmente rechazado porque tenía que tener por lo menos 2/3 de los senadores. Son 43 senadores, se necesitaban 29 votos a favor, hubo 24 a favor y 12 en contra. Al respecto de esto, bueno, se ha generado una discusión porque también con la discusión de la nueva Constitución se podría considerar el tema del agua y por eso algunos senadores decían que no era necesario aprobar una reforma constitucional ahora si tenemos el plebiscito ya en abril, pero otros también indican que esto sería una señal de que hay ciertos sectores de la política que no quisieran cambiar la manera en que se desarrolla la industria, sobre todo considerando que es la industria agrícola y forestal la que tiene más de un 70% del consumo a nivel nacional del agua y es por eso también mejorar el sistema de legislación y la eficiencia de cómo se usa este recurso sería bastante importante. Hablamos con el diputado Pablo Vidal de Revolución Democrática, él estuvo entregándonos algunos comentarios sobre lo que pasó esta semana y cómo este rechazo del Senado a la modificación constitucional por el Código de Aguas podría ser una señal entonces de cómo avanzar o no avanzar entonces en cómo utilizar este recurso. Revisemos. O sea, sin lugar a dudas hay sectores de la política chilena más ligados a la derecha que han estado siempre defendiendo los intereses y los privilegios de sectores poderosos en nuestro país desde el punto de vista económico, de las mineras, muchas veces han recibido financiamiento de esas empresas o empresas pesqueras. Lo que nosotros creemos es que necesitamos volver a pensar en un país que tiene un modelo de desarrollo que está al servicio de toda la gente. Y en ese sentido, todas las preguntas y todos los temas para nosotros están abiertos, tenemos que discutirlos, tenemos que pensar en ese Chile del futuro. El proceso por la nueva Constitución no solo puede ser para cerrar los últimos 30 años y todas aquellas cosas que se hicieron mal, tiene que ser sobre todo para pensar en el futuro de nuestro país y cuáles son las bases que queremos sentar ahí. Claro, una crisis entonces que, como les mencionaba, ya tiene a 6 regiones con emergencia agrícola y que ha afectado a gran parte entonces de los medianos y pequeños agricultores, pero también a gran parte de la flora y la fauna de ciertos sectores. Veíamos el lago Peñuelas que está con un 8% de reserva de agua que probablemente de aquí a marzo, según indicaban desde la CONAF, podría resultar completamente seco y también una situación similar que se vive en varios humedales a lo largo del país que afecta no solamente en el consumo de agua
humana o agrícola incluso, también a la flora y a la fauna del sector, donde se encuentran principalmente aves que tienen que migrar porque no encuentran su alimento y tampoco fuentes de agua para poder subsistir. Es una situación bastante compleja en esta mega sequía, como se le ha denominado. Les decíamos que son 10 años que se ha acumulado una sequía más grande desde que se tienen estos registros. Hablamos también con el senador Guido Girardi, quien comentaba sobre la importancia de tener esta preocupación por la sequía que vive el país. Escuchamos. Podemos terminar incluso, si no se toman las medidas, en racionamiento para ciudades tan importantes como las de la región de Valparaíso, que tienen, por ejemplo, el lago Peñuela, que no va a tener agua, y eso en los embalses que le da agua a Valparaíso. Podemos tener situaciones críticas de agua para la región de Santiago, porque el embalse del Yeso no recibe agua, no está nevando entre por lo menos septiembre a mayo. Ahí escuchábamos las palabras entonces del senador Girardi, que hablaba de esta posibilidad que también se estuvo hablando incluso a finales de diciembre, de la posibilidad de racionar el agua, que es una medida a la cual el gobierno ha dicho que puede que pase. No es una medida que quisieran tomar, pero tampoco se puede descartar debido al nivel de sequía que se está viviendo y de déficit de precipitaciones. Incluso se calcula que la nieve en la cordillera ha disminuido entre un 77 y un 78%. También hablamos de este tema con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien indicaba la necesidad también de legislar en leyes más modernas también que modificaran además la manera en que se utiliza el agua y la eficiencia del agua. Recordemos que, como les decía, más de un 70% del agua se ocupa en la industria de la agricultura, de la industria forestal, y no se utiliza, por ejemplo, el sistema de goteo, que permite utilizar hasta el 90% de la eficiencia del agua, y así se pierde menos cantidad del agua. Vamos a escuchar algunas de las propuestas que entregaba el diputado y presidente de Renovación Nacional, entonces, Mario Desbordes. Mire, lo primero es modificando la legislación. Yo creo que es súper urgente modernizarla. Debemos garantizar siempre el agua para el consumo humano, que está garantizado. Debemos garantizar que quienes tienen derecho de agua los usen. A mí me parece inconcebible que haya personas que tienen derecho de agua y los tienen guardados y con las necesidades que hay. Pero todo eso sigue siendo una discusión del siglo XX, no del siglo XXI. Hoy día la solución a la crisis hídrica tenemos que encontrarla en países que han avanzado en tecnologías como Israel, en donde no hay discusión sobre derechos de agua de caudales de río. Lo que hay es cómo tomo el agua del mar, cómo la desalinizo y cómo permito que esa agua se use en la agricultura. Cómo uso el agua que vamos botando todos los días desde nuestros baños, de la ducha, el WC, y esas aguas grises se toman, se limpian y se llevan a la agricultura. Bien, Natalia, esta es una discusión que ya había comenzado y había estado bastante presente el año pasado, antes de que comenzaran las manifestaciones luego del estallido social, y que luego de esto pasó a un segundo plano, porque claro, habían algunas otras medidas de demandas sociales que eran prioritarias, pero que ahora con estas noticias y lo que pasó durante esta semana también hace recordar que este es un tema que no se tiene que dejar de lado, y que los mismos parlamentarios indican que es necesario avanzar para ver cómo abordar esta crisis, la peor crisis hídrica de Chile en los últimos años. Un terremoto silencioso también, como lo han catalogado algunos. Natalie, muchas gracias por toda esa información. Buenas tardes. Buenas tardes.